Imagina despertar y darte cuenta de que todo a tu alrededor ha cambiado, los sonidos, los colores, las sensaciones, pero lo más extraño es que tu cuerpo quedó atrás. Has muerto, pero aún no lo sabes. Piensa en tus últimos momentos, tal vez dolor, tal vez alivio, y de repente silencio. Un silencio que grita preguntas. ¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde debo ir? Es en este preciso instante cuando comienza una de las jornadas más decisivas de tu existencia. Según Chico Xavier, en los primeros 10 días después de la muerte, no eres llevado directamente al cielo o al infierno, sino que atraviesas un territorio delicado entre dos mundos. Es una travesía que pocos comprenden hasta que ya es demasiado. En el preciso instante en que el corazón para el espíritu experimenta una suspensión, no hay sonido ni dolor, solo un silencioso desplazamiento de la conciencia. Muchos aún sienten el ambiente terrenal, ven familiares, pero no perciben que han dejado el cuerpo físico. Esta perturbación inicial varía según el grado de apego al mundo. Los espíritus más evolucionados perciben rápidamente el cambio y se desprenden con ligereza, pero los apegados a la materia, a la ira y al ego, permanecen confusos, intentando interactuar con los vivos. La primera sensación es de extrañeza. El alma ve y oye, pero no es oída. Intenta tocar, pero atraviesa paredes y cuerpos. Muchos caen en desesperación, claman por ayuda sin saber que ya están en el plano espiritual. La oración aquí es vital. Los mentores espirituales se acercan cuando el espíritu lo permite. No forzan su presencia. Si el alma vibra en desesperación, no puede percibirlos. Por eso la serenidad y la fe en la vida posterior marcan la diferencia en los primeros instantes del tránsito. En los 3 primeros días, la mayoría aún siente fuertemente el magnetismo de la Tierra. Es un periodo en el que recuerdos, emociones y lazos no resueltos agitan la conciencia espiritual. Es como despertar de un sueño intenso y no saber si se está despierto o si la muerte fue violenta o si hubo mucho apego. Este tiempo de perturbación puede prolongarse. Los espíritus pueden no aceptar el desencarne, permaneciendo cerca del cuerpo físico, sintiendo incluso los efectos de la descomposición sin darse cuenta de lo que ocurre. En estos momentos, las oraciones sinceras de los seres queridos funcionan como faros. Son corrientes vibracionales que llegan hasta el espíritu, aliviando el miedo y promoviendo la claridad. Chico Xavier siempre enseñó: ninguna oración es en vano, sobre todo cuando se realiza con amor verdadero y fe. Muchos espíritus, al darse cuenta de que han desencarnado, entran en un colapso emocional. Intentan comunicarse, intentan regresar. Algunos se resisten a aceptarlo. Vagan observando el velatorio, intentando tocar sus cuerpos, escuchando conversaciones y llorando, presos en el dolor de lo perdido. El cuarto día suele ser trascendental. Si el espíritu ya está más consciente, comienza a ser guiado por hermanos espirituales. En muchos casos, este es el momento en que se inicia el desapego completo del aura terrestre, un paso definitivo. El mentor Emanuel Porchico describe que es como si el espíritu atravesara una neblina psíquica. Las vibraciones densas del plano físico aún resuenan, pero comienzan a disiparse. La conciencia espiritual comienza a reorganizarse. El tiempo fluye de manera diferente. En el quinto día comienza la evaluación espontánea de: la existencia no se define por juicios, sino por la percepción interna. El espíritu contempla escenas de su vida, recuerda palabras pronunciadas, gestos ignorados, momentos de amor u omisión. Es un filme de la verdad, sin censura emocional. Algunos sienten vergüenza, otros gratitud, pero todos, sin excepción, se enfrentan a la realidad que construyeron. Y esto no es castigo, sino aprendizaje. Chico decía que la verdad espiritual es una luz que no castiga, sino que muestra, y al mostrar, enseña. El sexto día es silencioso, una pausa espiritual. El espíritu se sumerge en la reflexión. Muchos duermen exhaustos del torbellino mental, otros son guiados por guías a colonias espirituales o zonas de transición. Aquí ya se separa a quien cultivó la luz de quien cargaba sombras, a quien oró, sirvió y amó en vida. Se siente una leveza como si flotase hacia un nuevo hogar. La presencia de los benefactores es más intensa, casi palpable. Espíritus elevados se aproximan, ofreciendo auxilio, acariciando con palabras
que no proceden de la boca. Pero los que negaron la espiritualidad o vivieron en profundo egoísmo se sienten pesados. Sus vibraciones los mantienen en planos inferiores y es allí donde muchos se pierden. En el séptimo día, se encaminan a zonas llamadas umbral, reflejo del estado interior. El umbral no es un castigo, sino un espejo. En él, cada alma se enfrenta a lo que construyó. Miedos, vicios, iras e ilusiones se manifiestan en formas densas. Espíritus inferiores se aglomeran, se burlan y seducen, pero aún así, la misericordia divina nunca abandona a quien clama, a quien se arrepiente, a quien ora. Incluso allí, recibe auxilio. El octavo día marca el inicio de un llamado espiritual más potente. El alma comienza a atraer los rescates que la oración provoca. Es cuando se inicia el proceso de elevación, pero solo asciende quien acepta cambiar, quien reconoce que hay otra vida, quien permite que el amor penetre en su corazón. El noveno día muchos espíritus son conducidos por caravanas espirituales. Colonias como nuestro hogar reciben estas almas con disciplina y cariño. El décimo día es simbólico. Marca la primera gran liberación energética del espíritu con respecto a la tierra. El vínculo con el cuerpo físico se corta de forma más profunda. Muchos se despiden con lágrimas, pero también con paz. Comienza la nueva jornada, y es aquí donde muchos comprenden. Vivir bien era más importante que vencer, tener razón o acumular. Chico siempre decía que el bien silencioso pesa más en el más allá que cualquier medalla. Es lo invisible del alma que brilla ante los ángeles. En la colonia, el espíritu pasa por una tría, evaluándose sus necesidades, sus dolores y sus méritos. Algunos son enviados a hospitales espirituales, donde permanecen días o meses. En el descanso reparador del sueño, otros inician estudios, reencuentros y, para los más preparados, misiones de auxilio. Aquellos que vivieron en la tierra solo para sí mismos sienten nostalgia del cuerpo, buscan el vicio, el apego, el placer y sufren. Sufren no por castigo, sino por la ausencia de aquello que los llenaba. Es el hambre espiritual de quienes ignoraron el espíritu. Sin embargo, existe esperanza para todos. Ninguna alma está condenada eternamente. El tiempo en el mundo espiritual es terapia, el dolor una maestra silenciosa y el amor divino, un bálsamo que nunca se cansa de esperar el despertar de cada corazón perdido. Los mentores espirituales, al acoger a los recién desencarnados, no juzgan ni señalan fallas, comprenden, sienten, escuchan. El amor con el que reciben cada alma recuerda el abrazo de una madre que reencuentra a su hijo perdido tras una larga travesía en el desierto. Algunos espíritus, al llegar a las colonias, rechazan la ayuda, se sienten indignos, avergonzados, confusos, intentan retornar a la tierra, visitar casas, revivir amores, pero ahora el vínculo vibratorio se ha debilitado. La tierra se distancia como un río que corre hacia el mar eterno. Los suicidas, según Chico Xavier, atraviesan experiencias particulares. Son acogidos con extremo cuidado, pero sufren las consecuencias del desequilibrio emocional que cargaban. Muchos duermen por largos periodos hasta que sus conciencias estén listas para comprender lo que hicieron. La tierra aún puede ser sentida por los espíritus recién desencarnados, pero es como ver una película muda. Las voces se pierden, los toques se anulan, algunos gritan, intentan hacerse oír, pero no comprenden que ahora su vibración es otra. El espíritu evolucionado, por el contrario, observa con serenidad. Sabe que la vida continúa, no siente miedo. Su corazón vibra en paz, pues vivió con propósito, y al cruzar los portales espirituales, es recibido con música, perfumes y luz que cura. La caridad en vida es como crédito espiritual. Cada gesto de bondad, cada oración hecha por otro, cada lágrima enjugada, todo esto se convierte en luz alrededor del alma, y esta luz guía a los espíritus socorristas hasta aquel que necesita amparo. Muchos creen que la muerte es el final, pero Chico revelaba lo contrario. Es el recomienzo. El cuerpo es una vestimenta, el alma es el viajero. Cuando el cuerpo cae, lo que permanece es aquello que el alma supo construir. Durante los 10 primeros días, el alma revisa sentimientos, ama de nuevo, perdona de nuevo, sufre de nuevo, pero ahora sin máscaras. Todo aflora con intensidad, como si el espíritu fuera confrontado por la verdad que él mismo intentó olvidar.
Los espíritus presos a la materia vagan, sienten hambre, sed, deseo, pero nada sacia la búsqueda de cuerpos para vampirizar hogares, para perturbar ambientes densos. Por eso es importante vigilar los pensamientos. Estos se convierten en morada de espíritus compatibles con su vibración. La obsesión espiritual no nace del azar, sino de la afinidad vibratoria. Un espíritu perturbado se liga a un encarnado que vibra en la misma frecuencia, y esto puede comenzar en el preciso instante de la muerte. Por ello, mantener la mente limpia es esencial. Chico Xavier enseñaba que el perdón es el mayor libertador del alma. Aquellos que perdonan en vida, que liberan las penas, encuentran más rápidamente la paz espiritual. En cambio, quienes mueren con odio permanecen ligados al dolor que se negaron a sanar. En los hospitales espirituales, la curación ocurre con paces, oraciones y vibraciones elevadas, pero también con silencio. El espíritu aprende a escuchar su propio corazón, a comprender por qué sufrió, por qué erró, qué dejó de vivir por miedo u orgullo. Algunos espíritus reencuentran a familiares que partieron antes, siendo recibidos con abrazos, lágrimas de emoción y alegría. Otros, sin embargo, deben esperar. Hay encuentros que solo suceden cuando ambos están preparados. El dolor de la ausencia también enseña, prepara y transforma. La colonia espiritual Nuestro Hogar, descrita por André Luis y psicografiada por Chico, es solo una de muchas. Existen otras con finalidades distintas. Algunas acogen a niños, otras a suicidas. Algunas son escuelas, otras puestos de emergencia espiritual para almas en desesperación. El espíritu comienza a comprender que la vida en la tierra fue una escuela y que todas las penas, pruebas y desafíos fueron lecciones elegidas. Nada fue por azar. Cada lágrima tenía una función. Cada caída traía un aprendizaje escondido bajo el dolor. La conciencia ahora es luz o peso. Quien fue fiel a su misión, incluso en silencio, siente ligereza. Quien traicionó su propia esencia, incluso con aparente éxito, siente un vacío que ni 1000 aplausos terrestres pueden llenar. En el más allá, todo es esencia. Algunos se preguntan, ¿cuánto tiempo permaneceré allí? Pero no hay tiempo como lo conocemos. Hay estados de espíritu. Permanece donde tu vibración te mantiene. La salida no está en puertas, sino en cambios internos, en elevación. No se gana, sino que se conquista. Espíritus socorristas trabajan incansablemente. Vienen a la tierra a buscar almas. Algunos son médicos, otros madres, hermanos, compañeros de otras vidas. No obligan nada, solo extienden la mano. El alma elige si ascender o prefiere continuar vagando entre el pasado y la ilusión. La muerte no transforma a nadie en santo ni en monstruo, solo revela lo que ya existía. Quitar el maquillaje, lo que aparece es el rostro verdadero. Por lo tanto, lo más sabio es vivir ya como espíritu, porque eso es lo que somos. Los espíritus que vivieron en la caridad suelen ser recibidos con cantos espirituales. La atmósfera se vuelve ligera, casi tangible por ser tan sublime. No hay regocijo, sino un profundo reconocimiento vibracional, como si la propia naturaleza espiritual lo saludara con reverencia silenciosa. Aquellos que negaron el bien, ironizaron el amor y ridiculizaron la fe, al desencarnarse, se sienten huérfanos. No ven luz, no escuchan voces dulces, no reciben abrazos. Están solos con las elecciones que hicieron, y solo el arrepentimiento sincero puede rescatarlos. Chico decía que muchos regresan a la tierra en espíritu, intentando revivir hábitos, visitar bares, amores antiguos, objetos de apego, pero todo suena hueco, nada responde. Es cuando comienza el tormento de la frustración. Ellos no quieren el cielo, quieren lo que perdieron. Para el espíritu consciente, todo es aprendizaje, incluso el dolor. Lo acepta, lo comprende y crece, pero para el inconsciente, todo es castigo. Se rebela, culpa a Dios, a los demás, al mundo, y esa rebelión genera densidad, y esa densidad lo aprisiona a la corteza. Durante estos 10 primeros días, hay muchas oportunidades de auxilio. Muchos espíritus son invitados a desligarse, pero algunos se niegan, creen que volverán al cuerpo, no aceptan la pérdida y permanecen presos como sombras errantes, viendo la vida continuar sin ellos. Chico enseñaba que las lágrimas del espíritu son más reveladoras que las palabras humanas.
Ellas lavan las ilusiones, disuelven las máscaras, revelan quiénes somos realmente. En el mundo espiritual no hay disfraces, hay verdades, y ellas curan, incluso cuando duelen. El dolor de ver a seres queridos sufriendo puede mantener al espíritu prisionero. Por lo tanto, los que quedan deben orar, pero también acompañar el sufrimiento. El exceso de sufrimiento retrasa la liberación del desencarnado. El apego, incluso por amor, puede convertirse en una corriente psíquica y emocional. El espíritu, preso al dolor de la separación, intenta consolar, gritar, aparecer en sueños, pero el velo vibratorio es denso, y cuanto más desesperación haya, más difícil se vuelve la comunicación. Por eso, Chico decía, el duelo debe ser transformado en oración. En las zonas de sufrimiento también hay belleza, porque allí trabajan los socorristas del Cristo, espíritus iluminados que descienden a los valles oscuros, sostienen manos sucias de culpa, abrazan conciencias quebradas. El amor no tiene asco, el amor desciende hasta el infierno y allí planta flores. En los hospitales espirituales muchos duermen durante semanas. Son sonoterapias, como Chico llamaba a esto. El espíritu es colocado en un profundo reposo, mientras tanto, mentores reconstruyen sus cuerpos periespirituales, curan memorias dolorosas y preparan el alma para despertar con nueva comprensión y menos dolor. En las salas de música locales, los espíritus escuchan melodías que elevan la vibración sonora, actuando como curación. Instrumentos que ni siquiera conocemos en la tierra emiten notas que tocan directamente el espíritu. Es un lenguaje del corazón donde no se habla, se siente. Otros son llevados a bibliotecas, donde reciben libros que solo el alma comprende. Leen sobre vidas pasadas, misiones futuras y leyes divinas. La lectura espiritual no cansa, encanta. Cada página vibra, pulsa, revela como si el conocimiento se transformase en luz interior. Algunos reencuentran animales que amaron en vida, perros, gatos, caballos. Espíritus puros, con permiso superior, son autorizados a recibir a sus tutores. El reencuentro es de lágrimas dulces, porque el amor verdadero, incluso entre especies, es un puente eterno entre los mundos. Chico decía que el espíritu es como un árbol. Lo que se planta en vida, se cosecha en espíritu. Nadie escapa a esto. Quien sembró dolor, cosechará reflexión. Quien sembró amor, cosechará paz. Y quien no sembró nada, deberá volver para sembrar lo que ignoró en los primeros días. Muchos tienen visiones. Algunas son memorias, otras avisos. Hay quienes ven luces, quienes oyen voces, quienes perciben presencias. Todo depende de la vibración del alma. El mundo espiritual se revela conforme el espíritu se permite ver. El periespíritu, el cuerpo sutil del alma, lleva las marcas de lo que fuimos. Enfermedades, vicios, traumas, todo queda registrado allí. Algunos llegan deformados, oscurecidos, frágiles, otros radiantes, no por apariencia, sino por sintonía con el bien. La belleza espiritual nace de la verdad vivida. En el 10º día, el espíritu siente el primer gran alivio, como si un velo se retirara. Respira diferente, ya no busca el cuerpo, ya no intenta volver. Acepta, y al aceptar, comienza a ver, y al ver, comienza a comprender. El Evangelio, cuando se lee en espíritu, es diferente. Las palabras brillan, los enseñamientos tocan como bálsamos. Muchos piden allí una nueva oportunidad, quieren volver, quieren hacer las cosas de forma diferente, pero son orientados. Primero es necesario curar, y luego pedir con humildad y verdad. Algunos son convocados a estudiar reencarnaciones futuras, familias, países, misiones, pero otros, aún presos del pasado, se niegan, quieren revancha, quieren poder, quieren volver por vanidad y son encaminados a tratamientos más profundos, pues aún están ciegos a la esencia del espíritu. Chico decía, la muerte no cambia el espíritu, solo quita el escenario. Si el alma es vengativa, continúa siéndolo. Si es caritativa, continúa amando. Lo que somos hoy es tan importante porque lo que somos hoy seremos mañana, aquí o más allá. El alma que despierta al bien en el mundo espiritual se convierte en una semilla viva. Incluso después del desencarne, puede ayudar a los encarnados, inspirar corazones afligidos, ser puente entre planos. Es como si la misión continuara, ahora más amplia,
más libre, más auténtica. Algunos son invitados a trabajar. Sí, hay trabajo en el plano espiritual, pero no es una carga, es un servicio de luz, recoger almas perdidas, consolar corazones rotos, enseñar a los recién llegados. Chico decía que el trabajo en el más allá es oración en continuo movimiento. Hay escuelas de aprendizaje moral donde los espíritus estudian las consecuencias de las emociones humanas. Se sientan en círculos, escuchan a mentores, comparten experiencias. Allí la ira, la envidia y el orgullo se tratan como enfermedades espirituales, y el remedio siempre es el mismo: humildad, perdón y amor. Algunos espíritus se acercan a la tierra por amor, visitan a familiares, inspiran palabras, protegen con su luz, pero lo hacen con permiso y disciplina. El mundo espiritual tiene orden, y donde hay orden, hay armonía. Por eso, no todo espíritu puede visitar siempre. El espíritu que evoluciona llega a comprender que el dolor también es gracia, que las pérdidas fueron liberaciones, que las ofensas fueron pruebas, que cada dificultad fue una carta del cielo escrita con tinta invisible que decía: confía, hijo, aún no es el fin. En la colonia espiritual hay jardines donde las almas contemplan el silencio. Allí no se habla, se siente. Es como si el espíritu, al quedarse quieto, escuchara su propia esencia, y muchas lágrimas nacen en ese silencio porque la verdad interior finalmente encuentra espacio. Los espíritus jóvenes desencarnados en accidentes a veces no aceptan la partida. Son acompañados por equipos especializados, pasan por terapias espirituales que involucran arte, música, reencuentros. La idea es mostrar que la vida no terminó, solo cambió de forma, de plano, de tiempo. Hay salas de reconciliación donde las almas se encuentran para pedir perdón. Encuentros que no fueron posibles en la tierra suceden allí. Los espíritus lloran, se arrodillan, se abrazan. Es una curación que libera siglos, porque en el mundo espiritual el amor tiene la valentía de decir: perdóname. La evolución espiritual no es un salto, es un camino. Quien vivió bien ya da pasos largos. Quien vivió en la sombra necesita caminar despacio, pero nadie es dejado atrás. El tiempo de Dios respeta el tiempo de cada alma. Chico decía que el arrepentimiento sincero es el primer paso hacia la luz, y que muchos, al arrepentirse en el último momento, son rescatados con alegría por los mentores, porque el cielo no quiere castigar. La restauración del amor siempre vence a los espíritus suicidas. Tras el tratamiento, vuelven a sonreír, se sienten útiles, reencarnan en múltiples ocasiones en misiones de apoyo a quienes sufren, transformando el dolor en servicio. Se convierten en guardianes de almas en crisis, pues quien ha conocido el fondo del abismo sabe guiar a quien camina hacia él. La sabiduría en el mundo espiritual no reside en los libros, sino en los ojos. Los espíritus sabios observan y comprenden, saben escuchar el silencio, interpretar las vibraciones, sentir las verdades. Es una inteligencia que nace de la compasión, porque solo quien ama profundamente entiende profundamente. Muchos se sorprenden al reencontrar enemigos. Aquellos a quienes odiaron en la tierra ahora son compañeros de aprendizaje, sentados lado a lado en clases espirituales, descubriendo que fueron enemigos por ignorancia, que en el fondo siempre se buscaron y ahora pueden curarse. Las oraciones hechas en la tierra son como cartas entregadas, que llegan al mundo espiritual como energía luminosa. Los espíritus más sensibles pueden leerlas, sentirlas. Una oración hecha con fe tiene el poder de abrir caminos, curar dolores, alejar sombras. Es el teléfono directo con Dios. El tiempo en el mundo espiritual es como un río silencioso, fluye conforme al estado del alma. Para los leves, pasa con ligereza. Para los densos, arrastra lentamente. Por eso elevarse acelera también la liberación. Vivir bien acorta el camino del retorno. Los espíritus vinculados a la tierra sienten nostalgia por el cuerpo. Esta encarnación, una dádiva rara, es una oportunidad que miles de espíritus anhelan. Hoy tienes la oportunidad de vivir con mayor conciencia y verdad. El mensaje de Chico Xavier no busca atemorizar, sino preparar, pues el mayor terror reside en vivir inconscientemente y llegar al más allá vacíos de sentido. No permitas que esto te ocurra. Si algo conmovió tu corazón, es señal de que el espíritu te escuchó.
A veces, el alma despierta por un vídeo, una frase, una lágrima inexplicada. Esto también es evolución. Usa esta luz no solo para ti, sino para ser faro para otros. Existen muchas almas extraviadas que no saben que han muerto y muchas vivas que ya han renunciado a vivir. Comparte este vídeo con quienes amas. Puede parecer un gesto simple, pero es una forma de esparcir auxilio. El conocimiento libera, calma y organiza el espíritu, que aprende, se ilumina. Si aún sientes miedo a la muerte, recuerda, quien ama jamás muere verdaderamente. El amor nos une más allá del tiempo, del cuerpo y de la separación. Es el único vínculo indestructible. De ahora en adelante, cada elección tuya puede ser una oración, cada perdón una liberación, cada gesto de compasión una luz encendida en tu camino espiritual. No subestimes el poder del bien. Muchos viven como si fueran eternos en la materia, olvidando que el cuerpo tiene fecha de caducidad, pero el espíritu, el espíritu, es un viajero eterno y necesita estar preparado para la partida. Si aprendiste algo aquí, suscríbete a este canal. Esto es más que un botón. Es un compromiso silencioso con la luz, con el despertar, con la continuidad del aprendizaje espiritual. Disfruta de este vídeo como quien enciende una vela, porque cada clic sincero esparce este mensaje a quienes buscan sentido, aunque no lo sepan. Sé puente, canal, luz, y si puedes, comenta tu experiencia. ¿Qué sentiste? ¿Qué reflexionaste? ¿Qué deseas cambiar? Porque el intercambio espiritual comienza cuando nos exponemos con verdad, y esta compartición también cura. El mundo necesita más almas despiertas, almas que no vivan en piloto automático, que recuerden que están aquí de paso y que la mayor misión no es vencer, sino amar. Quizás este mensaje te encuentre, quizás hayas perdido a alguien, quizás sientas nostalgia, miedo, vacío. Recuerda que esta pena no es en vano, es una semilla de transformación, que esta pena se convierta en luz, que las lágrimas sean regadas con oración, que la ausencia sea llenada con servicio. Porque todo aquello que amamos nunca desaparece verdaderamente. El espíritu que partió se siente amado por tus oraciones. Si sentiste nostalgia, en este vídeo comprende que tu vibración ha llegado a él y él responde con una tenue luz. Nuestros seres queridos no están lejos, están al otro lado del puente, y ese puente está hecho de oración, fe y amor. Constrúyelo cada día. Un pensamiento de paz ya es un paso. Que la bendición de Chico Xavier te envuelva ahora. Que tu espíritu reciba este mensaje no como fin, sino como un nuevo comienzo. Que tu conciencia se expanda y tu vida se torne más ligera. No tengas miedo de morir. Teme vivir sin propósito, porque la verdadera muerte es la de quien olvida el alma, la misión, el bien. Vive de forma que tu partida sea dulce y puedas decir: viví, amé, fui luz.